Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes en el mundo de la planta de cannabis sativa, sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas, desde Tampa, Florida, y hoy tenemos noticias interesantes de distintas partes del mundo: Argentina, Marruecos, Colombia, Estados Unidos, etcétera. Comenzamos con la primera historia, viene de Argentina. En Argentina, el gobierno federal, encabezado por el presidente Javier Milei, estableció nuevas reglas para el ReproCan. El ReproCan es el registro, el programa de cannabis medicinal en Argentina. Es un modelo de acceso para el cannabis medicinal. Entonces, en días recientes, el gobierno de Argentina publicó la resolución 3132 de 2024, que establece nuevas regulaciones sobre el cannabis. Se imponen requisitos más rigurosos a las organizaciones de cultivo, se limita la participación de cultivadores solidarios, se obliga a los profesionales de la salud relacionados con el cannabis a capacitarse, y se prohíbe que personas con antecedentes penales formen parte de las juntas directivas del sector. A través de un comunicado, el gobierno argentino señaló que lo hizo como parte del reordenamiento del sistema de salud, y agregó que los principales puntos de la nueva resolución son que el registro para cultivadores solidarios se limita ahora a 2 personas. Las ONG deberán ser registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicción. Se deberá notificar al municipio del objeto de la ONG o asociación civil. Deberá tener como parte de su objeto social el fin sanitario, la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Y los miembros de la comisión directiva de estas ONGs de cultivadores no deberán tener antecedentes penales. Asimismo, se establece como requisito excluyente para solicitar la inscripción al ReproCan contar con una indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre en el registro federal, en la red federal de registros de profesionales de la salud. Y deberá contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta del cannabis medicinal. Esta es la nueva regulación en Argentina. Establece mayores requisitos para el asunto del acceso a la planta con fines medicinales. Recordemos que en Argentina en 2017 se sancionó la ley de cannabis medicinal. Luego en 2020 se publicó un decreto que permitió el autocultivo para estas organizaciones, asociaciones civiles y para fines personales. Y en 2021 surge el ReproCan, que es este registro eh, de personas para facilitar el acceso a la planta y poder tener posesión de ciertas cantidades y evitar problemas con la autoridad. Pero recientemente con el gobierno del presidente Javier Milei se están revisando este tipo de reglamentos porque a los políticos que están a cargo en este momento en Argentina no les parece buena idea, no les gusta que personas con ciertos padecimientos que ellos consideran que no son los adecuados o tengan acceso. De hecho, el plan original era reducir la lista de padecimientos, pero al final el decreto no lo hizo. Pero el gobierno del presidente Javier Milei tiene algunos integrantes de grupos conservadores que ven con muy malos ojos a la planta, y en esto se traducen en este tipo de decisiones gubernamentales. Curiosamente, el eslogan del presidente Javier Milei es "Viva la libertad, carajo", pero indica que la libertad del acceso a la planta no está incluida en este modelo. En otro tema, en Marruecos,
En Marruecos el rey Mohamed VI, de acuerdo con varios reportes, concedió por primera vez un indulto a 4.831 agricultores de cannabis que habían sido procesados, buscados o condenados, que se habían dedicado durante décadas a esta actividad que era ilícita y que esperaban una amnistía tras la regulación de 2021. Los indultos, dice un reporte de la agencia EFE, concedidos por el monarca con motivo del 71 aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, celebrada el martes 20 de agosto, fueron otorgados a esos agricultores porque responden a las condiciones necesarias de gracia. Indulto, es decir, eliminación de antecedentes penales para casi 5.000 agricultores de cannabis en Marruecos. ¿Por qué Marruecos y por qué tantos productores? Recordemos que en Marruecos se legalizó el uso medicinal del cannabis en 2021 con fines médicos, cosméticos e industriales. En 2023 se creó la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades Canábicas y esto ahora el indulto es parte de este proceso que está viviendo Marruecos de regulación, legalización de la producción de la planta, porque Marruecos, dato es interesante, estaba prohibido desde 1954 hasta 2021 la producción de la planta, pero era tolerada. De hecho, Marruecos es uno de los principales productores de hachís, que es la que se obtiene a partir de quitar los tricomas de las flores de cannabis, tricomas secos y luego comprimirlos. Así es más fácil llevarlos a Europa. Por eso tienen ese modelo desde hace mucho tiempo. Entonces, hay muchos documentales en internet sobre la producción de hachís en Marruecos. Muy interesante su proceso de producción. Utilizan tambores, unos tambores que separan los tricomas y los pasan a través de un filtro para comenzar su proceso. Entonces, algunos pueblos de Marruecos empezaban a sonar los tambores, significaba que estaban comenzando la producción de hachís a partir de la planta. Entonces, el gobierno, en lugar de seguir luchando contra la producción ya histórica en ese lugar del mundo, decidió regularlo y convertirlo en un elemento positivo para su economía. Interesante. En otra noticia, en Colombia, esto de acuerdo con un comunicado, en Colombia, los 15 y 16 de agosto de 2024 se celebró el primer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal y Regencia de Farmacia organizado por la Universidad de Santiago de Cali, con apoyo de Carmen's Medicinas. Este evento ha servido como un punto de encuentro crucial para académicos y profesionales de la salud interesados en el uso del cannabis medicinal y su regulación en la práctica farmacéutica. Esto de acuerdo con un comunicado de la Universidad de Santiago de Cali. Continúa, el congreso que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Santiago de Cali se centró en proporcionar información actualizada y basada en evidencia sobre el uso del cannabis medicinal para tratar diversas condiciones médicas, tanto en humanos como en animales. Interesantes congresos que se realizan en Colombia. Este ocurrió en Cali, Universidad de Santiago de Cali. Colombia ya tiene una estructura de conocimiento en torno a la planta, porque desde hace unos años es legal la producción de cannabis con fines medicinales. Ya la industria incluso enfrenta los problemas que otros productores del sector agrícola, porque al final la planta es un commodity. Otro evento que se realiza en Colombia es Expo Medellín, que este 2024 será del 11 al 13 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Medellín, Colombia. Evento los más grandes e interesantes en torno a la planta. También al mismo tiempo se llevará a cabo el 12 y el 13 de noviembre de 2024 Canna World Congress, que es un
foro, un congreso científico y académico en torno a los avances y descubrimientos sobre la planta, sus derivados, sus usos terapéuticos. Eso ocurre 12 y 13 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Medellín, Colombia, en el canal de YouTube, donde se puede ver Semana 420. El canal de YouTube se llama Industria 420. Hay varias conversaciones que he tenido con algunos de los conferencistas de Cana World Congress, como la académica Lucía Teortúa. Tuvimos una conversación muy interesante días atrás sobre múltiples temas de investigación, pero me llamó mucho la atención que me explicó cómo existe la posibilidad de convertir células madre de la planta de cannabis en tricomas directamente, sin un proceso de cultivo muy interesante. Está en el canal de YouTube de Industria 420, la entrevista con la doctora Lucía Teortúa, también hay una entrevista con el doctor Joseph Rosado, muy interesante sobre el impacto de la planta en la tasa de mortalidad. También una entrevista con el destacado científico Lumir Janus, que estará en Cana World Congress, una eminencia. Él fue quien descubrió la anandamida, que es esta eh, sustancia química que el cuerpo humano genera y que actúa en los mismos receptores que los cannabinoides. Es un endocannabinoide muy interesante. Estas conversaciones se pueden ver en el canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News. En otras noticias, vamos a hacer un recuento rápido sobre algunas cosas que ocurrieron en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene tiene más de 40 mercados, estados con legalización de uso medicinal y 24 estados con uso adulto. En Nueva York, cada estado tiene sus propias particularidades y problemas, así como logros. En Nueva York, los cultivadores tienen hasta el 31 de agosto de 2025 para presentar planes de sostenibilidad a los reguladores como parte de una iniciativa para reducir el impacto ambiental de la floreciente industria del cannabis en el estado de Nueva York. Según los planes revelados el martes, de nota la tomé de MJ Biz Daily. Según los planes revelados el martes por la Oficina de Gestión del Cannabis, comenzará a monitorear la eficiencia con la que los cultivadores siembran cannabis y si cumplen con los mandatos energéticos estatales que otras industrias deben cumplir. Interesante. Ahora tienen que cumplir con reglas de sostenibilidad después del caos que fue la implementación de la legalización de la industria en Nueva York. Ya están pasando a otros temas. Ya en unos años veremos cuál es el resultado de este modelo en Nueva York. Interesante. En Chicago, Illinois, un hombre de Chicago, esto de acuerdo con un reporte del medio Fox 32 de Chicago. Un hombre de Chicago fue arrestado en el aeropuerto O'Hare después de volar desde California con más de 40 libras de cannabis en su equipaje. El departamento del sheriff de Sacramento, California, envió a la policía de Chicago fotos del sospechoso de 26 años de edad y dos maletas llenas de cannabis. El sospechoso estaba en el vuelo 2207 de United de Sacramento a Chicago con 41 paquetes termosellados de una sustancia de hojas verdes trituradas. Según la policía, los paquetes pesaban 18.6 kilos y tenían un valor en la calle de $269,000. Y antes encontraron a la persona en la zona donde se recogen los equipajes, lo detuvieron, le preguntaron qué había dentro y respondió a los agentes que las bolsas tenían, que en las maletas tenían su nombre, que tenía un poco de hierba. 18 kilogramos, traficando planta de California a Illinois. Es ilegal transportar eh, cannabis de un estado a otro porque se mantiene ilegal a nivel federal. Nadie puede hacerlo, ni siquiera las compañías que se dedican a eso. El hemp o el cannabis bajo en THC con hasta 0.03%, esas variedades y esos productos y derivados sí son legales, esa es otra historia,
pero lo que se considera cannabis de uso adulto o uso medicinal no se puede mover de un estado a otro. Aunque el TSA y los aeropuertos son muy permisivos desde hace años con la posesión simple, por así llamarlo, cantidades menores. El TSA en su sitio de internet señala que no están en búsqueda, pero si encuentran alguna sustancia ilegal en grandes cantidades, como ocurrió en este caso, lo remiten a la gente de la ley. Supongo, no se aclara, pero supongo que en el caso del hombre de Chicago, el PSA vio que se habían registrado las maletas con estas cantidades de planta, lo reportó al sheriff de Sacramento, que se comunicó con las autoridades de el aeropuerto, de la policía de Chicago, tanto como aunque existen los mercados legales, el tráfico sigue siendo una alternativa ilegal, económica para muchas personas. En otra noticia, la compañía de Cannabis Co. con sede en Nueva York vendió sus 14 dispensarios de cannabis medicinal en Florida y 3 instalaciones de cultivo por $16.4 millones en 2 acuerdos separados que involucran a 3 operadores multiestatales. The Cannabis Company sale del mercado de Florida a unos meses de que se vote si se legaliza el uso adulto o no. La compañía decidió salir del mercado, firmó un acuerdo definitivo con Mint Cannabis y Chango como socios de una empresa conjunta, Mint Chango JV, para adquirir los 14 dispensarios y las instalaciones de cultivo y fabricación de la compañía en Alachua, Florida y Arcadia también serán para esa compañía. Interesante. Esto en el estado de Florida. En otra noticia, esta tiene que ver ya no con Estados Unidos, sino es una noticia internacional, llamó la atención. Tiene que ver con la estafa piramidal Juicy Fields. Primero vamos a comentar la noticia y después vamos a recordar rápidamente de qué se trató este scam multimillonario que unos, unas personas presuntamente realizaron. Y el 11 de abril de 2024 hubo un operativo de agencias del orden de 11 países para arrestar a 9 personas involucradas en la estafa Juicy Fields. Estoy de acuerdo con un comunicado de la Europol. Una de esas personas fue capturada en República Dominicana. Se trata del ciudadano ruso Sergei Beresin, o Beresin. De acuerdo con el medio, esto lo estoy viendo del medio, el medio español, el diario es de Cataluña. Dice que el ciudadano ruso Sergei Beresin se ocultó en la República Dominicana bajo la identidad falsa de Paul Bergholtz. Será extraditado a España acusado de liderar la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. Así lo ha decretado este martes la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana en una sentencia a la que tuvo acceso a ese medio. El fraude de Juicy Fields ocurrió entre 2021 y 2022. La noticia es esta: esta persona que está acusada de ser uno de los líderes del scam, del fraude Juicy Fields, será extraditada de República Dominicana, donde se disfrutaba de ahí de su inversión, será extraditado a España. ¿Qué fue esto de Juicy Fields? Para quienes no saben, Juicy Fields era una empresa que por ahí de 2021, 2022, metía enormes retornos a la inversión, pero descomunales en supuestas inversiones de cannabis medicinal en Europa. Era un esquema, de acuerdo con la autoridad, con la Interpol, era un esquema Ponzi
clásico, un esquema Ponzi clásico que atrajo a más de medio millón de inversionistas o inversores, 550,000, en su mayoría de Europa, y se estima que las víctimas podrían haber perdido alrededor de 645 millones de euros o más. Bolsaron. Entonces, una de las personas detenidas será extraditada a Europa. En el caso de Juicy Fields en Latinoamérica, tuvieron una participación importante, también nos estuvieron buscando pichones. Una de sus estrategias era para atraer, llamar la atención de inversionistas, era patrocinar eventos del sector del cannabis en México, Colombia, Ecuador, España, Sudáfrica, Portugal y otros países. En 2021 yo tuve oportunidad de ir a un evento en Ciudad de México, asistí a un evento patrocinado por Juicy Fields. De acuerdo que conversé con algunas personas justo ahí sobre qué onda con esto. Se veía claramente que era lavado de dinero y que era un esquema piramidal. Mm, sí, al mismo tiempo, muchos organizadores de eventos agarraron el dinero del patrocinio, porque al ser un mercado regulado, ultra regulado o inexistente, como en el caso de México, o medio regulado, como en Colombia, donde también operó esta empresa Juicy Fields, patrocinaban eventos y les gustaba, también en Europa, por supuesto, les gustaba mucho el show off, el autos de lujo, la opulencia. Esa era su marca para atraer personas que con una supuesta inversión iban a tener resultados increíblemente altos. Decían, enviaban correos en los que supuestamente había lugares invernaderos donde estaban sembrando, estaban cultivando la planta en Europa, pero si buscabas la misma dirección, tú en Google Maps o en algo, eran bodegas vacías. En su momento, lo comenté con un colega en 2021 sobre cómo eventualmente iba a tronar esta estafa, pero al estar en México decidimos no hablar al respecto porque no queríamos meternos con la mafia rusa, pero mucha gente sí la aceptó, dinero, organizadores de eventos le aceptaron mucho varo, no sé qué tanto, es a Juicy Fields, a estos estafadores que ahora están buscados por la justicia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la vocera en ese entonces de la empresa, en 2021, es en el sitio industria420.com, esa entrevista, la transcripción. No sé, desconozco si ella está relacionada, creo que no, con la estafa, solo era una empleada más, hasta donde tengo entendido, pero muy interesante cómo aprovecharon el interés que había por la ola de aparente legalización que estaba corriendo en el mundo 2021. Y también aprovecharon que los organizadores de eventos o de cualquier cosa que tenga que ver con la planta, pues no tienen capital. Y quedó demostrado que se acepta de donde venga sin averiguar mucho, aunque sea sospechoso, como siempre fue el caso de Juicy Fields, una estafa descomunal a nombre de la planta de cannabis. Miles, decenas de miles, tal vez, de personas perdieron su dinero y de acuerdo con varias investigaciones, es una red relacionada no solo en este tipo de estafa, sino que pertenece a organizaciones criminales que se dedican a otro tipo de delitos mucho más fuertes y complicados que estos scams para obtener dinero de incautos que creen que se van a hacer ricos con dinero fácil en internet. Este es el caso de Juicy Fields, también sirvió, espero, que creemos algunos, de lección para el sector del cannabis. Hay que poner atención de dónde, cuál dinero se acepta, con quién se hacen acuerdos comerciales. En otra noticia, esto tiene que ver con estudios ya de opinión, con estudios
opinión, de acuerdo con una nota de la organización Parkinson's Europe, Parkinson's Europa, 30% de las personas con Parkinson, la enfermedad de Parkinson, utilizan remedios naturales para la salud como café y cannabis para sobrellevar el Parkinson. Dice, un estudio publicado recientemente en el Journal of Parkinson's ha descubierto que más de un tercio de las personas con Parkinson están usando productos naturales para ayudar a tratar los síntomas de su enfermedad. Sin embargo, los resultados de este estudio también han revelado que un porcentaje preocupante de esas personas no están revelando a sus profesionales de la salud que están usando productos como café, cúrcuma y cannabis para el Parkinson. El estudio, cuyos autores incluyen a académicos de la Universidad de Canadá, Centro Médico de Rabud en los Países Bajos. Los resultados mostraron que el 36% de los encuestados confirmó que estaba usando remedios naturales para la salud como café y cannabis para el Parkinson. De estos, el café fue el producto más popular, 16%, seguido del cannabis, 13%, y cúrcuma, 10%. 13% de personas con enfermedad de Parkinson sondeadas por Parkinson Europe, Journal of Parkinson, ¿no? Por investigadores, dijeron que utilizan cannabis. Otros suplementos utilizados fueron la manzanilla. 39% de los usuarios de productos naturales conocían las posibles interacciones con los medicamentos. Solo el 39%. Solo el 39% de los usuarios había hablado sobre estos suplementos con su proveedor de atención médica, con su doctor. Más de la mitad no le avisa. Son personas, según este sondeo, personas con Parkinson, el 13% utilizan la planta con fines terapéuticos para esta enfermedad y de esas personas, más de la mitad no le dicen al médico. Interesante el dato. ¿Por qué? Porque hay pacientes que utilizan la planta y no le dicen al médico. Esto tiene que ver con el estigma. Muchos pacientes creen que los doctores los van a juzgar y no es así. Entre los doctores, mientras más información tengan sobre lo que los pacientes están, sustancias o plantas o remedios están utilizando, más información sirve para ellos. Por ejemplo, esto es una nota al margen. Cualquier consumidor o paciente debe saber esta información. Si un especialista médico debe saber que una persona es consumidora, es el anestesiólogo. Los anestesiólogos deben saber antes de cualquier procedimiento, más o menos la magnitud, deben saber la magnitud o la cantidad de cannabinoides o derivados que consume una persona, porque los anestesiólogos, sus herramientas de trabajo, que son sustancias para su trabajo, actúan en los mismos receptores que la planta, entonces puede haber ahí no es nada peligroso, pero es mejor que sepan los anestesiólogos. Es un dato interesante al margen. Regresando al dato, Parkinson's Europe publicó esta nota muy interesante. En otra historia tiene que ver con sondeos de opinión. La organización Gallup, que se dedica a levantar sondeos de opinión en Estados Unidos, publicó un comunicado, un estudio que dice que las opiniones de los estadounidenses sobre los efectos de la planta han empeorado en los últimos 2 años, ya que ahora una pequeña mayoría dice que afecta negativamente tanto a la sociedad en su conjunto, 54%, como a la mayoría de las personas que la consumen, 51%. Esto contrasta con los hallazgos de Gallup en 2022, cuando el público estaba dividido casi por igual en sus evaluaciones del efecto de la planta en la sociedad. ¿Qué es esto? Dice Gallup, según un sondeo, el 54% de las personas que participaron considera que la planta tiene tiene más efectos negativos que positivos en la sociedad. Continúa Gallup, señala que la encuesta de hábitos de consumo de Gallup realizada del 1 al 21 de julio muestra que la mayoría de los estadounidenses en varios grupos demográficos creen que la planta tiene un efecto positivo en la mayoría
de los que lo consumen. Entre ellos se encuentran los que dicen haber probado la planta, los adultos jóvenes de 18 a 34 años, los demócratas y los que asisten a servicios religiosos menos de una vez al mes o nunca. En cambio, quienes dicen que nunca han probado la planta, los adultos de 55 años o más, los republicanos y aquellos que asisten a servicios religiosos al menos una vez al mes, y piensan que la planta tiene un efecto negativo en la mayoría de quienes lo consumen. Es un asunto de percepción esto. Hay una percepción entre las personas con ese perfil demográfico conservador de que la planta es negativa y del otro espectro hay personas que creen que es positiva, interesante, ¿eh? Al final es mitad y mitad, está por ahí se mantiene. Otro estudio interesante publicado en The Hill, en una nota, una pieza de opinión del medio de Hill, pero me llamó la atención los datos que vienen ahí, que dice que según los datos proporcionados de la última encuesta nacional sobre el consumo de drogas y de salud, del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, el porcentaje entre personas de 12 y 17 años que informaron haber probado alguna vez la planta cayó un 18% entre 2014 y 2023. Aquellos que informaron haber consumido la planta durante el último año cayeron 15%. Y el número de adolescentes que informaron haber consumido planta de cannabis actualmente cayó un 19%. Que dice este dato, que a una década de que comenzó la ola de legalización en Estados Unidos, el uso entre los adolescentes entre 12 y 17 años está reduciendo, se está cayendo. Al menos no está incrementando, según lo que dicen otros estudios. Señala de manera similar los datos proporcionados por la encuesta sobre conductas de riesgo juvenil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, revelan que el porcentaje de estudiantes de secundaria a nivel nacional que se identifican como consumidores actuales de cannabis cayó un 26% entre 2013 y 2023. Adolescentes, menos adolescentes consumiendo la planta, buena noticia para la sociedad porque hay evidencia científica contundente de que el consumo de la planta antes de los 25 años de edad, cuando el cerebro todavía no está completamente formado, desarrollado, puede tener un impacto negativo en el desarrollo del mismo, afecta especialmente en cuestiones como la reacción, y también el lenguaje. Cuando adolescentes consumen, abusan en el consumo de la sustancia, el consumo problemático, afecta a la salud. Entonces, está reduciéndose según datos de entidades del gobierno de Estados Unidos. El consumo entre adolescentes, ese es el dato, es una buena noticia para la salud pública. Estas fueron las noticias de Semana 420, un espacio para comprender, saber más sobre los fenómenos alrededor de la planta de cannabis en el mundo. Trata de un fenómeno único en esta generación. No hay otra cosa, otra sustancia que tenga las características de la planta y que sea al mismo tiempo medicinal, que sea ilegal y que esté legalizando, no hay no tiene un ni precedente ni algo. Entonces es algo único. De eso se trata este programa, de comprender un poquito más allá de los titulares y del ruido que hay alrededor del consumo o el acceso a la planta, tratar de qué es lo que está detrás en este cambio cultural generacional en torno a una planta que históricamente ha estado con la humanidad. Pueden encontrar este programa Semana 420 en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, también en todas o casi todas las plataformas de podcast como Industria 420 Cannabis News. También lo pueden escuchar los martes
a través de la radio en línea para la comunidad návica greencoastradio.com. Transmite todos los días música, programas muy interesantes. Y este es tengo entendido, no sé si hay otro, creo que es el único programa en idioma español porque hay algunos shows noticiosos sobre la planta muy interesantes en idioma inglés y también los hay en idioma español, pero en el enfoque que le damos, vamos a aportar el conocimiento y aquí no estamos vendiendo ningún producto, ni nuestro objetivo son los clics, ni las cosas que tradicionalmente buscan los medios tradicionales. Osvaldo Olivas, me pueden encontrar en LinkedIn, Osvaldo Olivas, donde de lunes a viernes comparto noticias como estas de las que hemos estado hablando, los enlaces a las fuentes más cercanas a las noticias de las que comentamos en este show, las comparto en la cuenta de LinkedIn. ¿Por qué LinkedIn? Porque es una de las plataformas con menos ruido y con menos prohibicionismo hacia el contenido que tenga que ver con la planta. No se tiene que estar ocultando la palabra cannabis con modificación del lenguaje o de las palabras. Esto fue Semana 420. Les agradezco mucho su atención.